Encomendamos sus oraciones por el pastor Ricardo. Se encuentra en Vida Abundante, Nicaragua, y acompañándoles en el quinto aniversario de la iglesia, para que Dios lo use con poder y lo traiga de vuelta sano y salvo, que lo necesitamos aquí. Cerramos hoy la serie Malas Palabras con la más pequeña, pero también la superpoderosa palabra no. ¿A cuántos nos cuesta decir que no? Qué increíble, ¿verdad? Una palabra tan chiquitita y el trabajo que nos lleva a poder articularla. Ustedes que están en la web, ¿qué les parece si nos escriben ahí en el muro a qué personas o situaciones o cosas deberíamos de decirles un no rotundo? De niños es una de nuestras palabras favoritas. El bebé no tiene ninguna complicación en decir no. Si se siente incómodo, si no le gusta el contacto físico que le están dando, si le van a quitar algo que él quiere, ese es su mejor mecanismo de defensa. Pero conforme vamos creciendo, perdemos el no de nuestro vocabulario, se vuelve una de las palabras más difíciles de pronunciar y empezamos a decir que sí a todo, aún a lo que nos hace daño, a lo que es peligroso y a veces que incluso deshonra a Dios. ¿Quiere probar de esto? Sí. ¿Puede hacer este trabajo? Sí. ¿Desea comprar este artículo? Sí. Sí. Le decimos a todo que sí. Pareciera que el no se volvió una mala palabra y nos asusta utilizarla. La Biblia está llena de historias de personas que por no saber decir que no, sufrieron consecuencias desastrosas para ellos, para su familia e incluso para su nación. Dígame si no han sido caóticas las consecuencias de que Adán y Eva no respondieran con un no rotundo a la invitación de Satanás. Trajeron maldición a la tierra y el pecado a la humanidad. David miró a Betsabé con ojos de Kama Sutra, como le llamo yo, la deseó y a partir de ahí dijo que sí al pecado, a la lujuria, al adulterio, el asesinato, la mentira, y por generaciones sufrieron las consecuencias de esa decisión. Al inicio de nuestro matrimonio, Mauricio y yo dijimos que sí impulsivamente a la compra de una propiedad. Y cuando quisimos deshacer el enredo ya era demasiado tarde. De pronto, de la noche a la mañana, amanecimos con una deuda de un poco de millones, de una propiedad que no queríamos, y arreglar aquello nos llevó no solo un montón de trámites y tiempo, sino una pérdida importante de dinero por no haber dicho que no a tiempo. ¿A usted qué le ha tocado perder? ¿Cuáles consecuencias ha sufrido por no decir que no de manera contundente? ¿O es usted de los que acostumbra a decir que sí a cosas que sabe que no son correctas? ¿Acomoda sus respuestas según le conviene y no según los valores del reino? El tema no es menor ni simple. Y para nosotros los creyentes en algunos casos es incluso de vida o muerte. Tenemos que tener muy claros los límites del sí y del no si queremos llevar una vida de paz, pero sobre todo una vida que honre a nuestro Señor. Acompáñenme a orar y continuamos luego con la evolución del tema. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos para reunirnos alrededor de tu palabra y celebrar que estás con nosotros. Queremos pedirte que nos incomodes, que tu palabra hable a nuestros corazones fuerte y clara, Señor, y que nos invite cada día a ser mejores, seguidores de Cristo, no por el discurso, sino por nuestras acciones. Lo pedimos en tu nombre, que así sea. Amén y amén. Bueno, sobre este tema la Biblia es contundente. Mateo 5:37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Vamos a hacerle algunas preguntas a este tema. Y la primera sería, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? Y varias razones explican esta incapacidad. Una de ellas es el temor al rechazo. Todos los seres humanos queremos ser amados, queremos ser aceptados. Y entonces nos reservamos el no porque nos da temor
que la gente nos deje de querer. Buscamos quedar bien con las otras personas, no queremos herirlos, no queremos que se enojen, mucho menos perder algunas de estas relaciones, y respondemos como creemos que ellos esperan que nosotros respondamos y de acuerdo a lo que ellos desean. Escuchaba el otro día a una vendedora de cosméticos Oriflame quejarse porque dice que venderle a los ticos es una pérdida de tiempo y de recursos. ¿Por qué no decimos que no de primera entrada? Sino, mire, bueno, llámeme más tarde, llámeme la otra semana, voy a hablar con mi mamá, mándeme el correo para ver, dice. Y al final no terminan comprando nada y nos hicieron perder el tiempo. ¿Usted con cuántas comidas, chunches o cosas ha terminado por no saber decir que no? La culpa es otra de las razones. Cuando logramos decirle que no a alguien, de inmediato nos entra esa lucha interna. ¡Qué egoísta! ¡Qué mal amigo que soy! Soy una mala persona. ¿Cómo me voy a negar? Al final de cuentas, tal vez no me hubiera costado tanto. La inseguridad personal nos hace tambalear y tomamos el látigo y nos castigamos. En ocasiones nos sentimos forzados a tomar decisiones insensatas por la presión que ejercen otros. Nos hacen pensar que vamos a perder una oportunidad única y cedemos al acoso. Y luego nos estamos lamentando. Este hombre alcohólico de 50 y tantos años, con dolor me recordaba cómo fue que se inició en su adicción cuando era apenas un chiquillo de 13 años. Dice que los compas del barrio, todos mayores que él, empezaron a compartirle de sus cervezas, de sus bebidas alcohólicas y a burlarse de él por el efecto que esto le producía. Dice, yo solo quería demostrarles que no era un cobarde, que yo también era grande y fuerte como ellos. Y aquella situación le generó una adicción que lo ha consumido por años a él y a su familia. Y a veces el problema es que no sabemos cómo decir que no. Nos han enseñado que decir no es de mala educación, es cruel, una descortesía. Se ha satanizado el no. Y algunos no saben cómo hacerlo sin generar un conflicto, sin que haya una reacción agresiva. Entonces es más fácil decir que sí. Lo cierto es que es un error pensar que todas las personas nos van a querer o que van a estar de acuerdo con nuestras decisiones. Si tomamos esas decisiones poniendo el foco de atención en cómo nos ve la gente e intentando agradarles, pues vamos a cometer el error de traicionar nuestros propios valores y peor aún, desobedecer a Dios y su palabra. Y vamos a pagar un alto precio por esto. Dice Deuteronomio 6:24, el Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Sigue vigente ese principio. La segunda pregunta, ¿cuáles son los riesgos de no hacerlo? Ser poco asertivos en el uso del no tiene consecuencias. No es una acción neutra, nos va a afectar y de manera importante. Vamos a ceder el control de nuestra vida a terceros al permitir que nos manipulen, que manejen mis decisiones. ¿Cuántas mujeres y hombres sufren abuso, chantaje, control en sus relaciones de pareja porque no han sido capaces de decir no, alto a este tipo de comportamientos? Enfrentamos muchas dificultades y problemas cediendo a algo que sabemos que no es bueno, desde relaciones sexuales ilícitas hasta algún negocio oscuro o un delito. Nos podemos endeudar sin inteligencia. ¿Cuántos de ustedes han terminado, como les decía ahora, con un plan vacacional, un paquete funerario o unas ollas carísimas que luego ni sabe para qué las compró, ¿verdad? Y una deuda por varios meses o años pagando aquello porque no pudieron decir que no? Podemos arrastrar problemas de salud con la ley, con la familia
y aún pérdida de nuestra comunión e intimidad con Dios por no saber usar esa poderosa palabrita. Proverbios 18 dice que el de sabio corazón acata las órdenes, sabe lo que tiene que hacer, pero el necio va camino al desastre. Como siempre, tenemos dos caminos al frente. El primero es decir que sí y luego sentirnos frustrados porque no era lo que queríamos o lo que teníamos que haber respondido y ahora nos toca enfrentar las consecuencias. Algunas pueden ser insignificantes, pero otras podrían tener un peso importante en nuestra vida. El segundo camino es decir no. Y de fijo, algunos se van a enfadar, nos van a rechazar o se van a ir. Pero eso es mejor que negociar tu paz, tu libertad o la obediencia a Dios. Unos meses atrás, muy amablemente le pedí a una chica que pertenecía a nuestra iglesia y que se unió ahora a un grupo de estos judeo-mesiánicos, que por favor dejara de saturarme mi WhatsApp con un montón de declaraciones, de videos, de profecías sobre el COVID, que eso es un montaje y que ya ve esto y ya ve lo otro y que feliz Hanukkah y yo no sé qué, un montón de cosas que yo ni siquiera entiendo porque no soy de esa religión. ¿Y para qué lo hice? Se molestó muchísimo. Me respondió que se sacudía los pies, que se liberaba de esa responsabilidad y que allá yo, si quería permanecer de necia en la ignorancia, y acto seguido me bloqueó. No es sencillo, a veces pueden pasar estas cosas, pero toca, en algunos momentos toca. La tercera pregunta, quizás la más importante de todas las que vamos a responder hoy: ¿a qué debemos decirle que no? Permítame señalar 4 áreas en las que como creyentes debemos tener clarísimo el escenario y nuestra negativa rotunda a esas cosas. La primera es un no a nosotros mismos. Yo no puedo decirle que no a otros si no he aprendido a decirme que no a mí misma, lo cual es complicado. Si pensamos que los valores de nuestra sociedad moderna son la búsqueda del placer, la autogratificación, sentir rico y hacer lo que me da la gana y todo de forma inmediata. El reciente escándalo de corrupción que estamos enfrentando como país por el mal uso de los fondos públicos es un ejemplo de esto. ¿Dónde quedó la gente incorruptible que se regía por valores? Hace unos años nos escandalizábamos con aquella película de Una propuesta indecente, donde un tipo le ofrecía una millonada a otra para hacer ahí algunas cosas. Bueno, pues ahora pareciera que todos tienen un precio, aunque sea algo tan absurdo como unos kilos de carne para el barbecue o tan indecente y amoral como mándeme a la huila esa, la colombiana, para armar la fiesta. Y cada vez más personas caen tentadas por estas propuestas indecentes. La Biblia nos cuenta de un hombre que vivió hace miles de años, pero que también se regía por esos mismos valores. Era incapaz de negarse a sí mismo, de esperar la respuesta de Dios y buscaba llenar sus necesidades de acuerdo a sus deseos. Jueces 14 refiere que Sansón vivió para la búsqueda inmediata del placer. Todo lo quería ya, aquí, ahora. Y llegó a ser esclavo de sus debilidades, de sus deseos insaciables, porque nunca aprendió a decirse que no. Jueces 14:2 dice: cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Y escuche la respuesta. Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Tan tan, habló don Sansón. Primero, una esposa incorrecta, luego se involucra con una prostituta y termina con Dalila,
Mujeres que lo desviaron del propósito de Dios y terminaron provocando su muerte. Juzgamos a Sansón, pero actuamos igual. Esto es lo que quiero, esto es lo que a mí me gusta, no me importan las consecuencias. Queremos gratificación instantánea, tenerlo todo, comerlo todo, experimentarlo todo. Mi hija y su esposo se compraron un perro golden. Ya cumplió hace poco 1 año y se convirtió como un ternero, una bestia así enorme, con una fuerza y una energía terrible y dragón como él solo. Lo interesante es que lo tienen súper entrenado. Entonces le sirven la comida en un platote así, las bolitas esas que comen, pero él no puede comer hasta que le den el comando correcto, que es ok. Él tiene la comida ahí y está sentado esperando a que le den la orden, el tiempo que sea. Mi yerno lo molesta y le dice palabras como octopus para ver si el perro hace, y hace a levantarse y se devuelve. Esa no era la palabra. Octavio, y hace otra. Se queda ahí hasta que le dicen ok. Y entonces se levanta y desesperado aspira el plato de comida. Calvin, que así se llama, tiene dominio propio, a pesar de que es un dragón. Nosotros, en cambio, a veces no le decimos que no a nada. Comida, bebida, sexo, chunches, placeres de cualquier tipo. La industria de las tarjetas de crédito, los préstamos, los restaurantes de comida rápida se han disparado por nuestra incapacidad de retardar la gratificación. No podemos esperar, debemos tenerlo todo ya mismo. ¿Ha visto usted las filas que hace la gente por horas, a veces hasta por días, para comprarse el primer iPhone? Pues tengo que ser el primero que lo tenga, el último aparato que salió. Esta amiga mía avergonzada me contaba cómo se dio a la presión del anuncito ese que nos dice: llame ya. En los próximos minutos, si no, usted se va a perder una oferta de lujo. Ella, que estaba lidiando con el sobrepeso, se vio tentada y se dio de manera irresponsable, sin pensar mucho, a la compra de un aparatito que le prometía una figura envidiable, un abdomen de six-pack, con solo mover los piecitos. Usted se sienta y el aparatillo le hace así, y supuestamente ya con eso usted iba a perder el peso. Obvio, lo único que perdió fue plata, ni 1 gramo se pierde con eso. Nosotros somos los primeros que tenemos que decirnos que no cuando se trata de gula, orgullo, tibieza espiritual, compras compulsivas, pereza, gastos desmedidos, avaricia. 1 Corintios 6:12. Algunos de ustedes dicen: soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, les responde el apóstol, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Aprendámonos este texto. Cuando nuestro enfoque de vida está en el placer físico, en el intenso deseo y ambición, en el orgullo de nuestros logros, el placer de poseer bienes, urge que aprendamos a usar esta palabra. Mateo 16:24 lo resume así. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El enfoque de vida del cristiano debe ser agradar a Cristo, no agradarnos a nosotros mismos. ¿A qué debe usted decirse que no antes de que su historia termine como la de Sansón? Póngale nombre, dígalo ahí en su mente: yo tengo que frenarme en esto, y tome decisiones hoy. En esto sí tenemos que hacerlo hoy. El segundo frente de negación es hacia los demás. Sin duda, un objetivo también complicado y retador, porque la gente siempre tiende a agendas maravillosas para uno. Saben qué es lo que usted tiene que hacer y cuándo debe hacerlo. Y la Biblia nos advierte sobre la influencia nociva de algunos terceros en nuestra vida. 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si usted no sabe decirle que no a los demás, podría terminar con una fianza
de millones pagando un préstamo que no fue utilizado por usted, en una relación sexual ilícita o con una conducta adictiva, entre otras cosas. Vean la siguiente canción que nos enseña cómo decir no. Veamos. Me pide que me quede hasta tarde en esta fiesta, pero mañana trabajo muy temprano y mi respuesta es que no. Lo siento, pero no. Me dice que le haga un trabajo complicado, pero no puede pagarme porque no tiene un centavo y digo no. Lo siento, pero no. Que compre un aparato solo porque está barato y digo no. Que quite el plan prepago y que contrate uno más caro, digo no. Que pierda un buen rato viendo fotos de tu gato, digo no. A veces es muy sano y es mejor decir que no. No, te digo que no voy, ya me he comprometido. No puedo tomar café, no te hagas el sentido. No, te digo que no, y no me siento culpable porque no. Y recuerda que no se puede quedar bien con todo el mundo. Y tú, fulano, ya aprendiste a decir que no. Si te digo la verdad, no. Que la montamos para que los músicos no la enseñen, ¿verdad? Yo creo que tenemos de verdad que entrenarnos en esto del uso del no. Porque la gente puede hacernos actuar de maneras contrarias a nuestro pensamiento y valores. ¿Saben? Pilato no quería matar a Jesús. Él sabía que no había hecho nada incorrecto, pero fue tanta la presión de la gente que termina cediendo a sus deseos. Dice Marcos 15:15, como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. ¿Usted a quién quiere satisfacer? Al amigo que te ofrece droga, al compa que te insiste en ese negocio oscuro, a esa persona que te mueve el piso aun cuando sabes que es una relación incorrecta, al hijo o esposo que te presiona. Esta chica profesional, esforzada, súper trabajadora, se casa con un hombre que no tenía claro su lugar en el mundo. Un día quería ser músico y entonces ella mueve cielo y tierra para proveerle una batería. A los 3 meses, no, es que lo de la música no es lo mío, yo lo que quiero es como manejar taxi. Y ella mueve también cielo y tierra para ayudarle a conseguir un trabajo como taxista, en lo que fuera necesario hizo. Al mes, no, qué cansado ser taxista. A mí es que lo que siempre me ha apasionado es como tener un negocito propio, como de venta de repuestos y todo eso. Y va de nuevo, ¿verdad? A ser loco para ayudarle, apoyar a su esposo con la venta de repuestos. Como se cansó de los trabajos, se cansó de ella. La historia corta, un divorcio temprano, mucho dolor y enojo acumulado, pero sobre todo muchos millones de deuda le quedaron por no haber sido capaz de decir que no a algunas cosas. Tal vez usted como yo se hace una película mental de es que ¿cómo hago para decirlo bonito? Pero solo hay una forma de decirlo y ya. Ve otro ejemplo de la Biblia donde sin mucha vuelta la respuesta fue no. Mateo 25:8. Las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Y qué respondieron ellas? No, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Las vírgenes previsoras no tuvieron problema en decirle un no rotundo a sus amigas. Y a aquellas no les quedó más que asumir las consecuencias de su decisión. Así es como funciona.
Saben, una de las historias ministeriales más tristes es la del pastor y escritor John Ortberg. No sé si usted ha leído alguno de sus libros, es extraordinario. Pastor de enseñanza de la iglesia Willow Creek y luego pastor principal de la iglesia Menlo Park. Se vio obligado a renunciar a su cargo luego de que su hijo mayor, un transexual llamado Daniel Avery, que está casado con otra persona transexual, denunciaron en una carta a los ancianos de la iglesia que su padre, aún sabiendo la inclinación sexual que tenía su hermano menor Johnny por los niños, se quedó callado. Y no solo eso, lo dejó seguir sirviendo como voluntario en la pastoral infantil, donde estaban todos los niños. Y uno se pregunta, ¿pero cómo un hombre de Dios ve el descalabro de sus hijos y no es capaz de decir no? De poner un alto. Parece la historia moderna del sacerdote Elí, a quien Dios le reclama porque no le estorbó a sus hijos. Hacían lo que les daba la gana y no había ahí una figura de autoridad que les dijera no. La fórmula es sencilla. Dígale sin miedo que no a su pareja, a su amiga, a su compañero, a sus hijos, siempre que se trate de un riesgo, de una violación de los valores, de un delito, de actuar por presión o de desobedecer a Dios. A Pedro y a Juan les dijeron que tenían prohibido seguir hablando de Jesús. Y vean su respuesta en Hechos 4:19. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la valentía que Dios desea ver en sus hijos. Que sin temor a lo que otros piensen decidamos obedecerle a Él. Que no seamos cristianos débiles, sino firmes en nuestras convicciones y certeza de lo que la Escritura señala como bueno o malo. Al tercer aspecto que deberíamos decirle no sin mucho rodeo es al pecado. Romanos 6:1 dice, ¿seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Parece obvio que la relación del creyente con el pecado debe ser radical. Pero lo cierto es que nos damos demasiadas licencias y concesiones. Interpretamos la Biblia de acuerdo a nuestra conveniencia y nos justificamos detrás del, es que depende. Es que yo soy iracundo porque ella me provoca. Es que tenemos relaciones sexuales porque somos novios desde hace mucho rato. Me decía este joven, la Biblia dice no cometerás adulterio, pero no dice nada de acostarse con la novia. Es que si no le hace daño a otros, ¿por qué no puedo hacerlo? En cualquier versión de la Biblia que usted lea, los 10 mandamientos no empiezan diciendo, si a usted le gusta y le parece bien, si está de acuerdo y no le incomoda, tal vez considere cumplir con lo siguiente. En mi Biblia, no sé la suya, búsquelo, Éxodo 20:13, enfáticamente se empieza con un no. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no codicies la casa de tu prójimo. No, no, no. ¿Y qué significa no? No. Exacto, no hay mucho que interpretar. Seamos honestos, en sus primeras etapas el pecado siempre resulta atractivo. Satanás nos presenta toda clase de ofertas sensuales, de éxito, de poder, financieras, para que desobedezcamos a Dios. La tentación está al acecho, es un plato que huele y se ve delicioso. Y no hay nada de malo en ser tentado. Jesús mismo fue tentado. Pero ya estamos advertidos que ceder a esa tentación es lo que termina en muerte. La diferencia la hace el dominio propio, la capacidad de decir no a ese mordisco, a ese paso, a esa decisión. Uno de los héroes bíblicos en este tema fue José. Era un hombre joven, sano, soltero, y la tentación se le presenta en forma de mujer adinerada, guapa como la mayoría de las egipcias, sensual, acosadora
y dispuesta a todo. José podía haber cedido justificándose con excusas como, de ahí ella fue la que me buscó, no fui yo. Una vez al año no hace daño, como dicen algunos, nadie se va a dar cuenta. Pero en cambio su respuesta fue un contundente no, que de paso le salió carísimo, porque perdió su empleo y terminó en la cárcel. Pero Dios luego lo honró por ser obediente. Este pastor, con muchísimos años de ministerio, no pudo decir que no al pecado y empezó a llevar una doble vida. En lo público hablaba y se comportaba como un creyente. En lo privado, sexo con otras mujeres, incluso prostitutas, adicción al alcohol, enredos financieros. Estaba esclavizado por lo que llamamos las 3 tentaciones del ministerio: la lana, la fama y la dama. Ahí quedó pegado. La historia corta, su equipo de ancianos lo separa del cargo, perdió su matrimonio, sus hijos se apartan del Señor, no quieren saber nada de la iglesia y él sobrevive hoy haciendo Uber. Una historia de fracaso por no poder ponerle un no a esa conducta pecaminosa. Romanos 6:12 dice: no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Eso es decisión suya y es mía. Colosenses 3:5: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y viene la lista ahí de conductas. En cualquiera de sus manifestaciones, especialmente en aquellas en las que usted tiene mayor debilidad, nuestra respuesta al pecado debe ser siempre no, ni siquiera nos asomemos ahí. Finalmente, el último no en el que debemos ejercitarnos es en lo que yo puse: no a la cultura. Permítame explicarme. Para nadie es un secreto que vivimos en un mundo al revés, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le celebra y se le promueve como algo bueno. Bajo temas de apariencia nobles, tales como el igualitarismo, la inclusión, la diversidad o los derechos de las minorías, se esconden las verdaderas caretas de una ideología contraria a la fe cristiana. Al pecado ahora se le llama derecho humano, al aborto se le llama salud reproductiva femenina y al adoctrinamiento en modelos alternativos de sexualidad y familia se le llama ahora educación sexual. La ideología de género se contrapone abiertamente a cualquier valor cristiano de vida, familia, temor de Dios, pecado, fidelidad. Y sin embargo, como es lo que está de moda, es lo que las masas siguen y defienden. Por otro lado, a los que osamos pensar diferente se nos llama intolerantes, ignorantes, homofóbicos. Vivir según los valores cristianos nos convierte en fanáticos, retrógrados y fundamentalistas. Hace unas semanas, después de conversar con expertos en el tema como el doctor Slom, el doctor Gabriel Ballerini, hicimos junto a Enfoque a la Familia una publicación en nuestras redes donde señalábamos que no compartíamos, no apoyábamos el uso de la pastilla del día después porque una de sus potenciales consecuencias puede ser el aborto. No es así en todos los casos, pero en algunos podría darse esa condición abortiva y creemos que cada vida cuenta. Si usted piensa diferente, está en su derecho, pero respete nuestro punto de vista. Sin embargo, no les puedo explicar la reacción de furia y sangre que se desató. Nos llamaron ignorantes, mentirosos, retrógrados, que vivíamos en el oscurantismo y de manera absurda incluso algunos lo emprendieron contra el Paz Ricardo, que ni siquiera había participado en la publicación. Porque como suele suceder con algunos grupos, piden una tolerancia y respeto que son incapaces de dar a los que piensan diferente o les contradice. Daniel fue un joven a quien le tocó vivir en una situación social y cultural compleja. Y tanto él como sus amigos se plantaron con firmeza para decir no a las costumbres paganas de su época que reñían con su fe.
Fueron presionados para comer alimentos sacrificados a los ídolos de Babilonia, para que se postraran a adorar a la estatua de 3 metros que había hecho el loco de Nabucodonosor, o para que no adoraran a Dios sino al rey Darío. Y como a todo dijeron que no, tuvieron que enfrentarse a la muerte, en el horno de fuego o en un foso lleno de leones salvajes. Y vean la respuesta de estos muchachos ante la amenaza. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y decimos, wow. O sea, mis respetos para estos muchachos. Esto se llama valor. No solo para defender su fe, sino para decir no a los ires y venires de la cultura de su época. ¿Y a nosotros cómo nos está yendo con esto? ¿Estaremos siendo seducidos por toda esta ensalada vanguardista del momento? ¿Hemos intercambiado los valores del reino de Dios por la moda? O como Daniel y sus amigos, podemos decir no con valentía, aunque implique algunos riesgos. No amen el mundo, dice Primera de Juan 2:15, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, y viene una lista, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo lo logramos entonces? Antes de aceptar algo, antes de dar una respuesta que no es la correcta, piense 3 cosas. La primera pregunta, ¿cuál es la fuente de esa propuesta? ¿Es algo que viene de Dios o es evidente que está detrás el enemigo, Satanás? ¿Es algo malo, huele a peligro, está corrupto aquello? Si Eva se hubiera hecho esa pregunta, quizás la respuesta a la serpiente hubiera sido no, porque era evidente que ese no era el plan de Dios. ¿Qué requisitos me demanda? Si para yo obtener ese beneficio tengo que negociar mi obediencia a Dios, mi integridad, brincarme mis valores o arriesgar lo que tengo, no lo vale. El costo es demasiado alto. Ananías y Zafira, por un poco más de plata, eligieron el camino del engaño, de la mentira, se saltaron sus valores y terminaron muertos. Y lo tercero, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión? Tómese un momento para presupuestar qué implica decir que sí a esto. ¿Cómo va a afectar mi vida profesional, mi vida personal, mi familia, mi ministerio? Si David hubiera presupuestado esas consecuencias desastrosas que acarrió su adulterio con Betsabé, sin duda hubiera elegido una ducha fría antes de mandar a llamarla. Detenerse un minuto a medir el impacto negativo de mi decisión nos hará bastante más fácil decir que no. El Salmo 107:17 dice, algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. La lista de cosas a las que podríamos decirles no puede ser amplísima. No a las muchas ocupaciones, no al peligro, no al daño a terceros, a rebelarse contra la autoridad, no a los hábitos dañinos, al vivir en el pasado, a las malas influencias en mi vida, a seguir odiando, a la pereza, al desánimo. A algunas cosas usted les puede dar un no que yo llamo un no débil, esos que están llenos de dudas y que parecieran ser como un tal vez, puede ser o quién sabe. Y las consecuencias tal vez no sean críticas. Pero hay otras áreas en la vida en las que el no que demos debe ser contundente, absoluto, sin espacio para ninguna duda, porque está en juego nuestra integridad, la paz, la salud e incluso nuestra eternidad. ¿Tenemos clara la diferencia? ¿Podemos distinguir entre lo bueno y lo malo y ser valientes para decir no?
El no es una palabra pequeña, pero poderosísima. Lejos de ser una mala palabra, es una aliada para librarnos del dolor de una mala decisión. Termino recordándoles lo que dice la Escritura, que en nuestra boca hay poder de vida o de muerte. Que Dios nos dé sabiduría para aprender a usarlo de manera correcta, de tal manera que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Póngase de pie y vamos a cerrar con una oración. Amado Señor, hoy venimos delante de tu trono, con humildad reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados. Cuando leemos en tu palabra un tema como este, no nos queda más que en humildad reconocer que te hemos fallado, Señor. Son muchas las ocasiones en las que hemos decidido actuar según nuestros propios deseos. Hemos decidido ceder a la tentación, a lo que nuestros ojos ven y anhelan, aun cuando eso implique negarte con nuestros actos, brincarnos nuestros valores. Y hoy queremos hacer un alto y reflexionar. Señor, no queremos dar cabida al pecado, a la ambición de nuestros ojos. No queremos vivir según los valores de esta cultura. No queremos, Señor, hacer lo que sabemos que es incorrecto. Tu palabra es clara. Tu palabra marca con certeza cuál es el camino. Danos el valor, Dios, de poder tomar las decisiones correctas. La sabiduría que requiere poder discernir a dónde me puede llevar esta senda y cambiar el rumbo si sabemos que es algo que no te agrada. Señor, oro por aquellas personas que hoy reconocen que han caminado o que vienen caminando hace rato por caminos que no son los correctos. Han dicho que sí a cosas que los alejan de Dios, que comprometen sus valores, que no les hace crecer, sino que por el contrario les estanca, les desvía del propósito tuyo para sus vidas. Oro para que hoy tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y que ellos en arrepentimiento a ti vuelvan su corazón y vuelvan a la senda correcta. Ayúdanos para ser creyentes que en medio de una cultura como la nuestra pueden tener claramente señalados los límites del no y del sí. Probablemente eso implique oposición, Señor, pero no queremos vivir según la cultura, queremos vivir según tus valores. Que así sea, lo pedimos hoy en tu nombre. Amén y amén. Bendiciones, familia, que Dios les guarde. Feliz regreso a sus casas. Buenas noches. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.